Listo. Entonces, vamos a leer los dos últimos capítulos y empezamos con nuestro capítulo número 10, el babilonio más favorecido por la suerte. Charrú, nada, el príncipe mercader de Babilonia avanzaba orgulloso a la cabeza de su caravana. Le gustaban los tejidos finos y llevaba ropas caras y favorecedoras. Le gustaban los animales de raza y montaban con agilidad en su semental árabe. Era difícil adivinar su avanzada edad al mirarlo. Ciertamente, nadie habría podido sospechar que estaba atormentado interiormente. El viaje a Damasco había sido largo y las dificultades numerosas. No le preocupaban las tribus árabes, eran feroces y estaban ávidas de saquear sus ricas caravanas. Pero no, tenía miedo porque sus numerosas tropas de guardia le aseguraban una buena protección. Estaba trastornado por la presencia de aquel joven a su lado que traía de Damasco. Era Hadán Gala, el nieto de su socio de hacía años, Arad Gula, a quien debía una eterna gratitud. Quería hacer alguna cosa por su nieto, pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le parecía, justamente a causa del joven. Cree que las joyas son adecuadas para los hombres, pensó mirando los anillos y pendientes del joven, y sin embargo, tiene el rostro energético de su abuelo, pero él no llevaba ropas de colores tan llamativos. Lo he invitado a venir conmigo, esperando poderle ayudar a hacer una fortuna y a huir del derroche con que su padre ha gastado su herencia. Hadan Gula puso fin a sus reflexiones. ¿Para qué trabajáis tan duramente siempre de un lado a otro con vuestra caravana haciendo largos viajes? ¿Nunca os tomáis un tiempo para gozar de la vida? Gozar de la vida, repitió sonriendo Sharrunada. ¿Qué harías tú para gozar de la vida si fueras Sharrunada? Si tuviera una fortuna como la vuestra, viviría como un príncipe. Nunca atravesaría el desierto, gastaría los shekeles tan rápido como cayeran a mi bolsa, llevaría las ropas más caras y las joyas más raras. Esa sería una vida de mi agrado, una vida que merecería la pena de ser vivida. Los dos hombres rieron. Tu abuelo no llevaba joyas. Charrunada había hablado sin pensar. Luego continuó en tono de broma. ¿Y no dejarías un tiempo para trabajar? El trabajo está hecho para los esclavos, respondió Hadangula. Charrunada se mordió los labios pero no respondió. Condujo en silencio hasta que el camino los llevó hasta una cuesta. Allí frenó su montadura y señaló hacia el lejano Valle Verde. Mira el valle, mira más lejos y podrás ver las murallas de Babilonia. La torre es el templo de Bel. Si tu vista es aguda, podrás incluso ver el humo del fuego eterno en lo más alto. Así, aquello es Babilonia. Siempre he deseado ardientemente ver la ciudad más rica del mundo, comentó Hadagula. Allí donde mi abuelo empezó a levantar su fortuna. Si todavía estuviera vivo, no estaríamos ahora dolorosamente oprimidos. ¿Por qué deseas que tu espíritu permanezca en la tierra más allá del tiempo que le correspondía? Tú y tu padre podéis culminar su trabajo. Desgraciadamente, ninguno de los dos tenemos sus dones. Mi padre y yo no conocemos el secreto para atraer los shekeles de oro. Shakru nada, no respondió, pero aflojó las bridas de su montadura y bajó, pensativo, por el sendero que llevaba al valle. La caravana lo seguía envuelta en una nube roja de polvo. Más tarde, llegaron al camino real y tomaron rumbo hacia el sur, atravesaron tierras irrigadas. Tres viejos que trabajaban en un campo llamaron la atención de Charrunada. Le parecían extrañamente familiares. ¡Qué ridículo! No se pasa 40 años más tarde por un campo y se encuentran los mismos labradores. Sin embargo, algo le decía que eran los mismos. Uno de ellos sostenía débilmente el arado. Los otros dos, al lado de los bueyes, se esforzaban, pegándoles en vano para que continuaran avanzando. 40 años antes, él había enviado a esos hombres. Qué gustoso habría cambiado qué gustoso habría cambiado con ellos de lugar. Pero qué diferencia ahora. Se volvió para mirar su caravana con orgullo, sus camellos y asnos bien elegidos y pesadamente cargados de mercancías valiosas provenientes de Damasco. Todos aquellos bienes
menos uno le pertenecían. Señaló a los labradores diciendo: aran el mismo campo desde hace 40 años. Se deben parecer. ¿Qué os hace pensar que son los mismos? Ya los había visto aquí, respondió Charrunada. Los recuerdos recorrieron rápidamente su pensamiento, porque no podía vivir en el presente y enterrar el pasado. Vio entonces cómo en una imagen la cara sonriente de Arad Gula, la barrera entre él y aquel joven cínico que estaba a su lado, cayó. Pero, ¿cómo podía ayudar a un joven soberbio con ideas de lujo y las manos cubiertas de joyas? Podía ofrecer trabajo en abundancia a hombres dispuestos a trabajar, pero nada a los que consideraban que el trabajo era indigno de ellos. Pero debía a Arad Gula algo más concreto que una tentativa a medias. Arad Gula y él nunca habían hecho las cosas de esta manera. Estaban hechos de otra madera. Se le ocurrió un plan de manera repentina. No sería fácil. Debía considerar a su familia y su propio estatus. Sería cruel, haría daño, pero como era un hombre de decisiones rápidas, abandonó sus objeciones y se determinó a actuar. ¿Te gustaría saber cómo tu abuelo y yo formamos una sociedad que se revelaría tan ventajosa? ¿Por qué no me cuentas solo cómo conseguiste los shekeles de oro? Eso es lo único que necesito saber, replicó el joven. Comencemos por los hombres que están arando, continuó Charrunada, ignorando su respuesta. Yo no era más viejo que tú. Cuando la columna de hombres de la que yo formaba parte se acercaba a ellos, Mejido, el agricultor, se burló de la manera en que labraban. Mejido estaba encadenado a mi lado. Mira a estos tipos perezosos, protestó. El que aguanta el arado no hace fuerza para labrar profundamente. Los otros no vigilan que los bueyes no salgan del surco. ¿Cómo pueden esperar tener una buena cosecha si trabajan tan mal? ¿Habéis dicho que Mejido estaba encadenado a vuestro lado? Preguntó Hadangula, sorprendido. Sí, llevábamos un collar de bronce alrededor del cuello. Una pesada cadena nos unía los unos a los otros. Cerca de él estaba Sábado, el ladrón de corderos que conocí en Harrún. En la punta, un hombre al que llamábamos pirata, porque no quería decir su nombre. Habíamos pensado que era marinero porque tenía tatuadas en el pecho unas serpientes enroscadas, a la manera de los hombres de mar. La columna estaba organizada de manera que los hombres pudieran avanzar de 4 en 4. ¿Ibas encadenados como esclavos? Preguntó Hadangula, incrédulo. ¿Tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Hablaba a menudo de vos, pero nunca hizo alusión a eso. Era un hombre en el que podíais confiar los más íntimos secretos. Tú también eres un hombre en el que se puede confiar, ¿verdad? Charrunada le miró fijamente a los ojos. Podéis contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido. Contadme cómo llegasteis a ser esclavo. Cualquiera puede encontrarse en una situación, Charrunada. En esa situación, Charrunada se cogió de hombros. Una casa de juego y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina. Pagué los delitos de mi hermano. Durante una pelea, mató a su amigo. Yo fui entregado a la viuda por mi desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir dinero suficiente para liberarme, ella se enfadó y me vendió en el mercado de esclavos. ¡Qué vergüenza y qué injusticia!, protestó Hadangula. Pero decidme, ¿cómo recuperasteis vuestra libertad? Ya llegaremos a eso, pero todavía no. Continuemos la historia. Cuando pasamos ante ellos, los ladrones se mofaron de nosotros. Uno de ellos se quitó el sombrero y nos saludó, inclinándose. Bienvenidos a Babilonia, gritó, invitados del rey. Os espera en las murallas de la ciudad, donde el banquete ya está servido, ladrillos de barro y sopa de cebollas. Y rieron mandíbula batiente. Pirata se enfureció y les maldijo. ¿Qué quiere decir eso de que el rey nos espera en las murallas? Pregunté. En las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que se nos quiebre el espinazo o tal vez nos peguen hasta la muerte antes de eso.
¿Quién quiere trabajar duramente? Comentó Sábado. Esos labradores son listos y no se rompen la espalda, solo lo hacen ver. No se puede, no se puede prosperar siendo un gandul, protestó Mégido. Si labras una hectárea, habrás hecho una buena jornada de trabajo y da lo mismo si tu amo lo sabe o no. Pero si lo haces la mitad, eres un gandul. Yo no lo soy. Me gusta trabajar y hacerlo bien, pues el trabajo es el mejor amigo de que he conocido. Me ha dado todas las cosas buenas que tengo, mi granja y mis vacas, mis cosechas, todo. ¿Y dónde están todas esas cosas ahora? Se burló Sábado. Creo que es más provechoso ser inteligente y pasar desapercibido sin trabajar. Mírame a mí. Cuando nos vendan, yo transportaré agua o haré alguna otra tarea fácil, mientras tú, que te gusta trabajar, te partirás el espinazo transportando ladrillos y rió estúpidamente. Espérenme que esta no me quiere cargar. Mm, ahora sí. Esa noche me invadió el terror. No podía dormir. Me acerqué a la línea de guardia y cuando los otros se habían dormido, llamé la atención de Godoso, que hacía el primer turno. Era uno de esos tunantes árabes, una especie de canalla que creía que si te robaba, además te tenía que cortar el cuello. Dime, Godoso, le susurré, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? ¿Para qué lo quieres saber? Preguntó prudentemente. ¿No lo entiendes? Le supliqué. Soy joven y quiero vivir. No quiero ser hostigado o azotado hasta la muerte. Tengo posibilidades de tener un buen amo. Voy a decirte algo, me susurró en respuesta. Tú eres un buen tipo. No me das problemas. La mayoría de las veces somos los primeros en ir al mercado de esclavos. Escucha ahora. Cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador, que te gusta trabajar duro y para un buen amo. Si no los animas a comprarte, el día siguiente te encontrarás llevando ladrillos, un trabajo agotador. Después se alejó. Me tumbé en la arena caliente mirando las estrellas y pensando en el trabajo. Aquello que había dicho Mégido de que el trabajo era su mejor amigo, me hizo preguntarme si también sería el mío. Verdaderamente lo sería si me ayudaba a liberarme. Cuando Mégido se despertó, le susurré la buena noticia. Un brillo de esperanza nos acompañó de camino a Babilonia. A media tarde nos íbamos acercando a las murallas y podíamos ver las filas de hombres parecidos a hormigas negras que escalaban por los escarpados senderos. Al aproximarnos, quedamos sorprendidos de ver a miles de hombres que trabajaban. Algunos cavaban los fosos, otros transformaban la tierra en ladrillos de barro. La mayoría carreteaba ladrillos en grandes cestas por los empinados caminos hasta donde se encontraban los albañiles. Los vigilantes insultaban a los rezagados y hacían chasquear los látigos en la espalda de los que se salían de la fila. Algunos pobres hombres agotados se tambaleaban y caían bajo las pesadas cestas, incapaces de levantarse. Si los latigazos no podían ponerlos de pie, los apartaban de las filas y los dejaban de lado. Pronto caerían cuesta abajo, con los demás cuerpos de esclavos que esperaban junto al camino una sepultura sin bendecir. Me estremecí mirando esta escena, aquello en lo que esperaba al hijo de mi padre si no tenía éxito en el mercado de esclavos. Godoso tenía razón. Atravesamos las puertas de la ciudad y nos dirigimos hacia la prisión de esclavos. A la mañana siguiente nos condujeron al recinto del mercado. Allí los demás esclavos se apretaban asustados los unos contra los otros y solo los látigos conseguían que se movieran para que los vieran los compradores.
Mejido y yo hablábamos animadamente con todos los hombres que nos lo permitían. El vendedor de esclavos llamó a los soldados de la Guardia Real, que encadenaron a Pirata y le pegaron brutalmente en cuanto protestó. Cuando se lo llevaron, sentí pena por él. Mégido presintió que pronto nos separaríamos y cuando no teníamos compradores cerca, me hablaba seriamente para hacerme comprender hasta qué punto sería importante el trabajo en mi futuro. Algunos hombres lo detestan, lo hacen su enemigo. Es mejor que lo trates como a un amigo, hacer que te quiera. No te preocupes si es duro. Cuando quieres construir una buena casa, no te importa si las vigas son pesadas o si el pozo del que sacas el agua para el yeso está lejos. Prométeme, muchacho, que si tienes un amo, trabajarás para él tanto como puedas. No te inquietes si él no aprecia tu trabajo. Recuerda que el trabajo bien hecho hace bien al que lo realiza, lo convierte en un hombre mejor. Aquí se paró porque un corpulento agricultor venía hacia la valla para mirarnos con interés. Mejida le preguntó sobre su granja y sus cultivos, convenciéndola de que le sería de gran utilidad. Tras un violento regateo con el vendedor de esclavos, el granjero sacó una gran bolsa de oro entre sus ropas y poco después, Mégido seguía a su nuevo amo y desaparecía. Otros hombres fueron vendidos durante la mañana. A mediodía, Godoso me confió que el vendedor estaba ya harto y que no pasaría una noche más allí, sino que al atardecer llevaría el resto de esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperado de mi suerte cuando un hombre gordo y de aspecto amable se acercó al muro y preguntó si entre nosotros había algún pastelero. Para que un buen pastelero como vos necesite un pastelero de calidad inferior, le dije acercándome. ¿No sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad como yo los secretos de vuestro oficio? Miradme, soy joven, fuerte y me gusta trabajar. Dadme una oportunidad y haré todo lo que pueda para llenar de oro vuestra bolsa. Quedó impresionado con mi buena voluntad y comenzó a regatear con el vendedor. Este nunca se había fijado en mí desde que me compró, pero ahora alababa con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter. Me sentí como un buey cebado que vendieran a un carnicero. Para mi gran alegría, al final se cerró el trato y me fui con mi nuevo amo, pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia. Mi nueva casa era de mi agrado. Nana Naid, mi amo, me enseñó a moler la cebada en un cuenco de piedra de pato, a hacer un fuego en el horno y finalmente a moler muy fina la harina de sésamo para hacer los pasteles de miel. Yo dormía en el granero en que guardaba el cereal. La vieja esclava, la criada Suasti, me alimentaba bien y estaba contenta de que le ayudara a hacer las tareas más difíciles. Esa era la oportunidad de ser útil a mi amo que había deseado ardientemente y en ella esperaba encontrar una vía para ganar mi libertad. Pedí a Nananait que me enseñara a amasar y cocer el pan, y lo hizo contento por mi buena voluntad. Más tarde, cuando ya dominaba estas técnicas, le pedí que me mostrara cómo hacer los pasteles de miel y pronto hice toda la pastelería. Mi amo estaba contento de poder no hacer nada, pero Swasti sacudía la cabeza en signo de desaprobación. No es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, declaraba. Pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de ganar las monedas para comprar mi libertad. Como acababa mi trabajo a mediodía, pensé que Nana Naif estaría de acuerdo en que buscara un empleo provechoso para las tardes, trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuve una idea. ¿Por qué no hacer más pasteles de miel y venderlos a los hombres hambrientos en las calles de la ciudad? Presenté mi plan a Nananaid de la siguiente manera. Si una vez haya terminado la pastelería, puedo disponer de mis tardes para haceros ganar más dinero a vos, ¿no sería justo que compartierais parte de las ganancias conmigo? Así tendré un dinero propio para poder comprar las cosas que todo hombre desea y necesita. Es bastante justo, admitió. Cuando le presenté mi plan para vender pasteles de miel, estuvo muy contento.
Mira qué haremos, sugirió. Los venderás a 1 céntimo el par. Me devolverás la mitad de lo que ganes para pagar la harina, la miel y la leña necesaria para cocerlos. Yo me quedaré con la mitad del resto y la otra mitad será para ti. Estaba bien contento de aquella generosa oferta que consistía en darme la cuarta parte de mis ventas. Aquella noche trabajé hasta tarde para fabricar una bandeja sobre la que colocar los pasteles. Nananaid me dio uno de sus vestidos usados para que tuviera un aspecto decente y Swasti me ayudó a arreglarlo y lavarlo. El día siguiente hice una cantidad de más de pasteles de miel. Comencé a anunciar mi mercancía paseándome por la calle. Los pasteles tenían aspecto de estar bien cocidos y ser apetitosos. Al principio nadie parecía interesado y me desanimé, pero continué. Y cuando más tarde los hombres tuvieron hambre, empezaron a comprar y muy pronto la bandeja estaba vacía. Nana Naid estaba muy contento de mi éxito y me pagó mi parte gustoso. Yo estaba encantado de tener algún dinero. Mégido tenía razón cuando decía que el amo aprecia los trabajos de un buen esclavo. Aquella noche estaba tan excitado por mi éxito que apenas pude dormir e intenté calcular cuánto podía ganar en un año y cuántos años necesitaría para comprar mi libertad. Pronto encontré clientes regulares paseándose con la bandeja de pasteles. Uno de ellos no era otro que tu abuelo, Arad Gula. Era vendedor de alfombras y las vendía a las amas de casa. Iba de un extremo a otro de la ciudad, acompañando de un burro cargado de alfombras y de un esclavo negro que lo cuidaba. Compraba 2 pasteles para él y 2 para su esclavo. Siempre se entretenía a hablar conmigo mientras los comían. Tu abuelo me dijo una cosa que recordaré por siempre. Me gustan tus pasteles, muchacho, pero me gusta aún más el ardor con que los vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito. Puedes comprender, Hadangula, lo que esas palabras de aliento significaron para un joven esclavo solo en una gran ciudad que luchaba contra sí mismo para encontrar una puerta de salida a su humillación. A medida que los meses pasaban, iba engrosando mi bolsa, que empezaba a tener un peso reconfortante, colgada de mi cinturón. El trabajo se había convertido en mi mejor amigo, como había predicho Mejido. Yo estaba feliz, pero Swasti se mostraba intranquila. Temo por tu amo. Pasa demasiado tiempo en las casas de juego, protestaba. Un día me invadió la felicidad al encontrar a mi amigo Mégido en la calle. Llevaba 3 asnos cargados de verduras al mercado. Estoy muy bien, dijo. Mi amo aprecia mi trabajo y ya soy capataz. Mira, me confía los productos que vende en el mercado e incluso he reclamado a mi familia. El trabajo me ayuda a recuperarme de mi gran desgracia y algún día me ayudará también a comprar mi libertad y a volver a tener una granja. Pasó el tiempo y cada día Nananaid tenía más prisa por verme llegar después de mi venta. Esperaba mi vuelta, contaba impaciente el dinero y lo dividía. Me presionara para que buscara nuevos clientes y aumentara mis ventas. A menudo iba más allá de las puertas de la ciudad para buscar a los vigilantes de los esclavos que construían las murallas de la ciudad. Detestaba ver aquellas escenas desagradables, pero encontraba que los vigilantes eran compradores generosos. Un día vi sorprendido a Sábado que esperaba en fila para llenar de ladrillos su cesto. Estaba flaco y encorvado y su espalda estaba llena de cicatrices y llagas producidas por los látigos de los vigilantes. Me dio pena y le di un pastel que aplastó contra su boca como un animal famélico. Viendo el ansia que se reflejaba en su mirada, corrí antes de que me pudiera atrapar mi bandeja. ¿Por qué trabajas tan duramente? Me preguntó un día Arad Gula, casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy. ¿Te acuerdas? Le dije lo que me había contado Mégido sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le dije que ahorraba para comprar mi libertad. ¿Qué harás cuando seas libre? Preguntó. Tengo la intención de hacerme mercader,
respondí. Entonces me confió algo que nunca había sospechado. Tú no sabes que yo también soy esclavo, soy socio de mi amo. Calla, ordenó Hadangula. No escucharé mentiras difamatorias sobre mi abuelo. No era ningún esclavo. Sus ojos brillaban de cólera. Charrunada permaneció en calma. Lo hombro por haberse elevado desde su desgracia y haberse convertido en un gran ciudadano de Damasco. Y tú, su nieto, estás hecho de la misma madera. ¿Eres tan hombre como para hacer frente a la realidad o prefieres vivir con falsas ilusiones? Hadangula se irguió en la silla y respondió con la voz ahogada por una profunda emoción. Todo el mundo amaba a mi abuelo. Sus buenas acciones fueron incontables. No fue él quien, cuando llegó el hambre, compró grano en Egipto y lo transportó en su caravana para distribuirlo entre la gente y así no murieran de hambre. ¿Por qué decís que no era más que un despreciable esclavo de Babilonia? Si siempre hubiera sido un esclavo, tal vez habría sido despreciable, pero cuando gracias a su esfuerzo se convirtió en un gran hombre en Damasco, seguro que los dioses le perdonaron sus desgracias y lo honraron con su respeto, respondió Sharrunada. Tras decirme que era un esclavo, me dijo hasta qué punto ansiaba recobrar su libertad. Ahora que poseía suficiente dinero para comprarla, estaba preocupado por lo que haría en el futuro. Ya no hacía buenas ventas como antes y temía el momento en que careciera del apoyo de su amo. Me indigné por su indecisión. No te ates más a tu mano, a tu amo. Encuentra de nuevo la sensación de ser un hombre libre. Actúa como tal y triunfa como tal. Decide qué es lo que quieres conseguir y el trabajo te ayudará a conseguirlo. Continuó su camino diciéndome que estaba contento de que lo hubiera hecho avergonzarse por su cobardía. Un día fui fuera de las murallas y me extrañó ver allí un gran gentío. Cuando pregunté a un hombre qué pasaba, me respondió, ¿no lo has oído? Han llevado ante la justicia a un esclavo fugitivo que había matado a un guardia y lo flagelarán hasta la muerte. Incluso el rey en persona estará presente. El gentío era tan numeroso cerca del poste de flagelación que temí acercarme más por miedo a que volcaran mi bandeja de pasteles de miel. Entonces subí a la muralla inacabada para mirar por encima de las cabezas. Tuve la suerte de ver a Nabucodonosor en persona que avanzaba en su carro dorado. Jamás había visto una magnificencia tal, ropas semejantes, paños de tejido dorada guarnecidos de terciopelo como aquellos. No pude ver la flagelación, pero pude oír los gritos desgarradores del pobre esclavo. Me pregunté cómo alguien tan noble como nuestro noble rey podía aceptar ver un sufrimiento tal. Pero cuando vi que reía y bromeaba con sus nobles, supe que era cruel y entendí por qué imponían a los esclavos que construían las murallas aquellas inhumanas tareas. Una vez muerto el esclavo, colgaron su cuerpo de una pierna en el poste para que todo el mundo pudiera verlo. Cuando la muchedumbre se comenzó a dispersar, me acerqué a él. Sobre su pecho reconocí el tatuaje de las dos serpientes abrazadas. Era pirata. Cuando volví a ver a Arad Gula, era ya otro hombre. Me recibió lleno de entusiasmo. Mira al esclavo libre. Tus palabras fueron mágicas. Ya mis ventas y beneficios aumentan. Mi mujer está encantada. Ella era una mujer libre, la sobrina de mi amo, y desea ardientemente que nos mudemos a un pueblo donde nadie sepa que yo he sido esclavo. De esta manera nuestros hijos estarán a salvo de todo reproche sobre la desgracia de su padre. El trabajo ha sido mi mejor ayuda, me ha hecho capaz de recuperar la confianza y la habilidad para vender. Estaba encantado de haberlo podido ayudar, aunque solo hubiera sido para devolverle los ánimos que él me había dado. Una noche, Swasti vino a verme angustiada. Tu amo está en problemas. Tengo miedo por él. Hace unos meses perdió mucho dinero en el juego. Ya no paga al granjero la harina y la miel. Ya no paga al prestamista. Y ahora están enfadados y lo amenazan. ¿Por qué debemos preocuparnos por sus locuras? Dije sin pensar. No somos sus guardianes. Loco, no comprendes nada. Ha dado tu título al prestamista como aval. Según la ley, puede reclamarte y venderte. No sé qué hacer. Es un buen amo.
¿Por qué se ha de abatir sobre él una desgracia así? Los temores de Swasti eran fundamentados. Mientras hacía los pasteles el día siguiente por la mañana, llegó el prestamista con un hombre que se llama Sasi. Ese hombre me miró y dijo que le parecía buen trato. El prestamista no esperó a que llegara mi amo y le dijo a Swasti que le informara de que me había llevado. Con solo la ropa que tenía encima y mi bolsa fuertemente atada a mi cinturón, me obligaron a alejarme de los pasteles sin acabar. Me habían alejado de mis deseos más profundos como el huracán arranca el árbol del bosque y lo arroja en el tempestuoso mar. Una casa de fuego y la cerveza de cebada me volvían a causar desgracias. Tassi era brusco, tosco. Mientras me conducía a través de la ciudad, le iba contando el buen trabajo que había hecho para Nananaib y le decía que esperaba hacer lo mismo por él. Su respuesta no me dio ningún ánimo. No me gusta ese trabajo, ni tampoco a mi amo. El rey le ha ordenado que me envíe a construir una parte del gran canal. Mi amo me ha dicho que comprara más esclavos, que trabajara duro y que acabara rápidamente. ¿Cómo se puede acabar un trabajo tan enorme rápidamente? Imagina el desierto sin árboles, tan solo pequeños arbustos y un sol tan ardiente que el agua de nuestros barriles se calentaba tanto que nos costaba poderla beber. Después imagina filas de hombres que bajan a un profundo agujero y suben arrastrando pesados cestos llenos de tierra por senderos polvorientos, de sol a sol. Imagina la comida servida en abrevaderos que usábamos como cerdos. No teníamos tiendas ni paja para las camas. En esta situación me encontré. Enterré mi bolsa en un sitio marcado preguntándome si algún día saldría de allí. Al principio trabajaba con buena voluntad, pero a medida que los meses pasaban, sentía cómo se me quebraba el alma. Luego la fiebre se apoderó de mi cuerpo, contusionado. Perdí el apetito y apenas podía comer el cordero y las verduras que nos daban. Por la noche daba vueltas en mi camastro sin poderme dormir. En mi miseria me preguntaba si no era el mejor plan de sábado, holgazanear e intentar no partirse el espinazo trabajando. Entonces recordé la última vez que lo había visto y me di cuenta de que su plan no era bueno. En mi amargura pensé en Pirata y me pregunté si no era preferible luchar y matar. La memoria de su cuerpo ensangrentado me recordó que también su plan era inútil. Entonces me acordé de Mégido. Sus manos eran profundamente callosas, a fuerza de trabajo, pero su corazón estaba ligero, en su rostro había felicidad. Su plan era el mejor. Sin embargo, yo estaba tan dispuesto a trabajar como Mégido. Él no habría trabajado más duramente, porque mi trabajo no me proporcionaba felicidad y éxito. Era el trabajo lo que había dado la felicidad y el éxito a Mégido. ¿O eran bienes en manos de los dioses? ¿Trabajaría el resto de mi vida sin satisfacer mis deseos, sin éxito ni felicidad? Todas estas preguntas se agolpaban sin respuesta en mi mente. Estaba dolorosamente confuso. Varios días más tarde, cuando ya me creía al límite de mis fuerzas y mis preguntas continuaban sin respuesta, Sasi me hizo buscar. Mi amo había hecho venir a un mensajero para llevarme a Babilonia. Cavé para recuperar mi precioso saquito, lo escondí entre mis harapos y partí. Al marchar, aquellos mismos pensamientos siguieron pasando raudos por mi cerebro febril como un huracán dando vueltas a mi alrededor. Me pareció vivir la extraña letra de una canción de Harun, mi ciudad natal. Mira al hombre que como un torbellino se comporta como la tormenta, que en una carrera nadie puede seguir y su destino nadie puede predecir. Era mi destino ser castigado porque no sabía qué miserias y decepciones me esperaban. Imagina mi sorpresa cuando al llegar al patio de la casa de mi amo vi a Arad Gula que me esperaba. Me ayudó a entrar y me abrazó como a un hermano perdido hace tiempo por el camino y habría seguido como un esclavo sigue a su amo, pero no me lo permitió. Pasó su brazo por mis hombros y me dijo, te busqué por todas partes. Cuando ya no tenía esperanzas, encontré a Swasti, quien me contó la historia del prestamista que me condujo hasta tu noble amo.
Él ha negociado con dureza y me ha hecho pagar un precio desorbitado, pero tú lo vales. Tu filosofía y tu audacia han inspirado mi éxito actual. La filosofía de Mégido, no la mía, interrumpí. La de Mégido y la tuya. Gracias a los dos, ahora vamos a Damasco, donde te necesito como socio. Mira, exclamó, dentro de un momento serás un hombre libre. Diciendo esto, sacó del interior de su ropa una tablilla de barro que era mi título. La levantó por encima de su cabeza y la tiró con fuerza contra el pavimento de piedra para romperla en mil pedazos. Pisó con alegría los añicos hasta que quedaron reducidos a polvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Sabía que era el hombre más afortunado de Babilonia. ¿Ves? El momento de mayor angustia, el trabajo resultó ser mi mejor amigo. Mi buena voluntad de trabajar me permitió no tener que ir con los esclavos que construían las murallas, e impresionó a tu abuelo hasta el punto de que me quisiera hacer su socio. Entonces el trabajo era la clave secreta de los shekeles de oro de mi abuelo, preguntó Hadangula. Era la única que tenía cuando yo lo conocí, respondió Sharrunada. A tu abuelo le gustaba trabajar. Los dioses apreciaron sus esfuerzos y lo recompensaron generosamente. Empiezo a entender. Hadangula hablaba mientras pensaba. El trabajo atrajo a tus numerosos amigos que admiraban su perseverancia y el éxito que le proporcionaba. El trabajo le dio los honores que apreciaba tanto en Damasco. El trabajo le aportó todas esas cosas de las que he disfrutado, y yo creía que el trabajo era solo para los esclavos. La vida está llena de numerosos placeres de los que puede gozar el hombre, comentó Sharrunada, y cada uno tiene su lugar. Estoy contento de que el trabajo no esté solo reservado a los esclavos. Si así fuera, me vería privado de mi mayor placer. Hay muchas cosas que me gustan, pero nada reemplaza el trabajo. Sharrunada y Hadangula pasaron por la sombra de las elevadas murallas hacia las macizas puertas de bronce de Babilonia. A su llegada, los guardias de la puerta se pusieron firmes y saludaron respetuosamente al honorable ciudadano. Con la cabeza bien alta, Sharrunada condujo la larga caravana a través de las puertas y por las calles de la ciudad. Siempre he querido ser un gran hombre como mi abuelo, le confió Hadagula. Nunca había entendido qué clase de hombre era. Vos me lo habéis mostrado. Ahora lo entiendo, lo admiro aún más y me siento más determinado a convertirme en un hombre como él. Temo no poderos pagar nunca por haberme dado la auténtica clave de su éxito. A partir de hoy la usaré. Empezaré humildemente como él y eso será más acorde con mi verdadera condición que las joyas y las bellas ropas. Y diciendo esto, Hadangula retiró los anillos de sus dedos y los pendientes de sus orejas, aflojó las riendas de su caballo, retrocedió unos pasos y se lo colocó tras el jefe de la caravana con un profundo respeto. Capítulo número 11. Un resumen histórico de Babilonia. No ha habido en el curso de la historia una ciudad más atractiva que Babilonia. Su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor y sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos. Podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso, rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas en un exuberante clima tropical. No era el caso. Se extendía a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates en un valle árido y plano. No había bosques, minas, ni tan solo piedras para la construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos, usando los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre. Todas las riquezas resultaban del trabajo humano. Babilonia poseía tan solo dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río. Gracias a una de las más grandes realizaciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río mediante diques e inmensos canales de irrigación. Los canales atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar agua al fértil suelo. Estas obras constituyeron uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de lo que lo habían sido nunca.
Afortunadamente, Babilonia fue gobernado durante su larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y los saqueos. Aunque la ciudad se embarcó en diversas guerras, estas fueron locales o eran para defenderse de los ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y justicia. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querían conquistar el mundo conocido y forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando las fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años desaparecieron, se convirtió rápidamente en una desierta ruina. Estaba situada en Asia, a unos kilómetros del Canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre el ecuador, parecida a la Yuma, Arizona, y poseía un clima semejante al de esta ciudad, caliente y seco. El valle del Éufrates, en otro tiempo populosa región agrícola, es hoy una llanura árida barrida por el viento. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena llevada por el viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades y las largas caravanas de los ricos comerciantes ya no existen. Las tribus árabes nómadas son los únicos habitantes del valle desde la era cristiana y subsisten gracias a sus pequeños rebaños. La región está salpicada de colinas. Al menos durante siglos fueron consideradas como tales, pero los fragmentos de alfarería y ladrillos gastados por las ocasionales lluvias llamaron finalmente la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas demostraron rápidamente que aquellas colinas eran antiguas ciudades, las podríamos llamar tumbas de ciudades. Babilonia es una de ellas. Los vientos habían esparcido sobre ellas el polvo del desierto durante 20 siglos. Las murallas, originalmente construidas de ladrillo, se habían desintegrado y habían vuelto a la tierra. Así es hoy en día la rica ciudad de Babilonia. Un montón de tierra abandonado hace tanto tiempo que nadie conocía su nombre hasta que se retiraron los escombros acumulados durante siglos en las calles, los nobles templos y los palacios. Algunos científicos consideran que las civilizaciones babilónica y las de las otras ciudades del valle son las más antiguas de las que se tiene conocimiento. Se han demostrado de manera fehaciente que algunas fechas que se remontan hasta los 8000 años de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon fácilmente cuándo hubo un eclipse visible en Babilonia y pudieron de este modo establecer la relación entre su calendario y el nuestro. Así se pudo calcular que hace 8000 años los sumerios que ocupaban Babilonia vivían en ciudades fortificadas. No se puede calcular desde cuándo existían dichas ciudades. Sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras, sino gentes cultivadas e inteligentes, tanto como puede remontarse en el pasado la historia escrita. Fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle en un vergel cultivado. Los vestigios de los canales son aún visibles, aunque la mayoría están llenos de arena. Algunos de ellos eran tan grandes que cuando no llevaban agua, una docena de caballos podía galopar de frente en su interior. Se lo compara en amplitud con los canales más anchos del Colorado y Utah. Además de regar la tierra, los ingenieros babilonios llevaron a cabo otros proyectos igualmente vastos: recuperar una inmensa región pantanosa en la desembocadura del Éufrates por medio de un sistema de drenaje y hacerla cultivable. La gloria de Babilonia se ha apagado, pero su sabiduría ha sido conservada para nosotros gracias a los archivos. En aquellos lejanos tiempos, el papel no había sido todavía inventado, y en lugar la gente grababa laboriosamente sus escritos en tablillas de arcilla húmeda. Cuando las acababan, las cosían y quedaban duras. Medían aproximadamente 6 por 8 pulgadas y el espesor era de 1 pulgada. Utilizaban estas tablillas de barro, como se les llama comúnmente, como nosotros las modernas formas de escritura.
Se grababan leyendas, poesías, historia, transcripciones de decretos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia ciudades lejanas. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente. Una tablilla que seguramente provenía de los archivos del almacenero del país cuenta, por ejemplo, que un cliente llevó una vaca y la cambió por 7 sacos de trigo, 3 entregados en el mismo momento y los otros 4 a conveniencia del cliente. Los arqueólogos, bibliotecas enteras de estas tablillas, recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos de miles de ellas protegidas por los escombros de las ciudades. Las inmensas murallas que rodeaban la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de Babilonia. Los antiguos las consideraban comparables a las pirámides de Egipto y las situaron entre las 7 maravillas del mundo. El mérito de la construcción de las primeras murallas es atribuible a la reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos no han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones ni establecer su altura exacta. Por los escritos de los antiguos se estima que medían entre unos 57 pies en la parte exterior, que estaban hechos de ladrillos cocidos y además protegidos por un profundo foso de agua. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas unos 600 años antes de Cristo por el rey Nabopolassar, quien proyectó una construcción tan colosal que no pudo vivir para ver el final de las obras. Fue su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y la longitud de estas murallas más recientes nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confianza informó que debieron de tener alrededor de 52 metros, es decir, la altura de un edificio moderno de 15 plantas. Se estima que la longitud total era de entre 15 y 16 kilómetros y la anchura era tal que en su parte superior podría correr un carro tirado por 6 caballos. No queda prácticamente nada de esta formidable estructura, excepto una parte de los cimientos y el foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árboles se llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de este periodo de guerras invasoras se enfrentaron contra las murallas de Babilonia. Una multitud de reyes asedió Babilonia, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran despreciables y los historiadores hablan de fuerzas de 10.000 caballos, 25.000 carros y de 1.200 regimientos de infantes de 1.000 hombres cada uno. A menudo necesitaban 2 o 3 años de preparación para reunir el material de guerra y los depósitos de vitualla a lo largo de la línea de marcha propuesta. La ciudad de Babilonia está organizada casi como una ciudad moderna. Había calles y tiendas, vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residenciales, sacerdotes que oficiaban el templo magnífico. Un muro aislaba los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que esas murallas eran más altas que las de la ciudad. Los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en la escultura, la pintura, el tejido, el oro y fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros creaban piezas de gusto exquisito y algunas muestras que han sido recuperadas de las tumbas de ricos ciudadanos se exponen en museos de todo el mundo. En una época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con puntas de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieros y comerciantes inteligentes. Por lo que sabemos, fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de Cristo, pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es de lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas intomables. Los consejeros de Nabonidus, rey de Babilonia, le persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. El ejército babilonio, tras consecutivas derrotas, se alejó de la ciudad. Ciro entró por la puerta abierta de la ciudad, que no opuso resistencia.
El poder y el prestigio de Babilonia fueron declinando gradualmente hasta que al cabo de unos siglos fue abandonada, dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no volverse nunca a levantar, pero debemos mucho a su civilización. Los siglos han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún pervive. Fin. Aquí damos por finalizado estos dos últimos capítulos. Hola Marce, hola Caro, que creo que de una u otra forma nos llevan a reflexiones bastante profundas, pero quiero hacer énfasis en la página 77 que me la traté de grabar para que no se me pasara. Y es una pregunta que me causó mucha curiosidad cuando que hace uno de las personas que está dentro de la historia y es, ¿qué harás cuando seas libre? Que es demasiado impactante y ustedes ya se han preguntado qué van a hacer cuando sean libres financieramente. ¿Cuál es ese fin que realmente estamos buscando? Porque dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo soy, dentro de lo que yo me he dado como respuesta, más allá de querer dinero, lo que queremos es libertad. Entonces, estamos hablando de, pues, obviamente, millones y millones de años atrás, de miles de años atrás, pero la pregunta todavía la tenemos hoy. ¿Qué queremos ser cuando seamos libres? Porque en ese momento eran esclavos, pero hoy somos esclavos de qué? Y no nos vayamos, digamos que a ese punto álgido de que sí, odio mi trabajo, odio lo que hago, porque si se dan cuenta, parte del proceso de la bienaventuranza o de la bondad o del regalo que les da a estos esclavos, que eran este par de hombres dentro de la historia, fue amar su trabajo. Entonces, hoy la invitación es a que miremos ese trabajo que hoy tenemos, ya sea como empleados, ya sea como empresarias, ya sea como emprendedores, es cómo nos conectamos realmente con esa información que estamos haciendo a través de eso, cómo podemos servir, porque es solamente un trampolín. Yo amo Padre Rico, Padre Pobre y espero que en algún momento lo leamos, pero él es un poco estricto dentro de la estructura del libro donde dice el que es empleado es un estúpido y prácticamente lo dice así. Pero para mí no es así, para mí es el canal perfecto para poder ir en la ruta que nos lleva. ¿Cuál es el único error? ¿Cómo yo me estoy permitiendo ser esclavo de ese trabajo sin tener una estrategia clara hacia mi libertad? Eso sí es lo grave. Cuando yo no tengo una estrategia clara de cómo quiero usar ese trabajo a mi favor, te vuelve un esclavo, me vuelvo un esclavo, me convierto en una persona que no tiene estrategia y entonces no podría responder esa pregunta porque sigo siendo un esclavo y el esclavo lo que ve es justificación, excusa, miedo, angustia. Pero si ustedes se dan cuenta que esa mentalidad es desde la lucha y desde la escasez, porque esta persona dentro de la historia también fue un esclavo, pero ¿cuál fue su mentalidad? Su mentalidad siempre fue de libertad, su libertad nunca fue de opresión, su libertad nunca fue, su proceso de esclavitud nunca fue, esta es la vida que me tocó. Su misión fue generar los recursos que se requerían para poder avanzar hacia su libertad. Entonces, cuando leemos esto, porque estamos tan en un proceso de vivir tan aceleradamente que lo único que queremos es dinero, pero ¿para qué queremos ese dinero? ¿Tú para qué quieres el dinero que hoy tienes en tu mente? Ay, yo quiero X cantidad de dinero. Y cuando no tenemos la respuesta clara, porque también se nos va en epifanías de, ay, porque quiero viajar, porque quiero estar tranquila, porque no quiero volver a trabajar. Y miren al que no volvió a trabajar, ¿qué le pasó? Porque es que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, pero hazlo desde el proceso en donde tú puedes ver esa caminata por ese sendero que nos da la vida, porque entonces también echarnos a las petacas como si la vida no pasara nos puede llevar a lugares que tampoco nos gustaría llegar. Entonces, empecemos a entender cómo vivimos cada etapa de la mejor forma posible
Estamos, y acá yo veo, sí, conozco a la mayoría, sí. Estamos en edades de edad productiva. O sea, estamos en las edades donde nunca vamos a estar tan jóvenes como hoy estamos. Ya, eso no va a volver a pasar. Como decía uno de mis mentores, que me impactó demasiado, porque hizo un listado de 80 años, como si fuera el promedio de vida de él, y puso todas las semanas que hay en 80 años, y cada semana la iba tachando. Entonces no vamos hacia, tengo un año más de vida, voy hacia atrás. Siempre estoy ya, el tiempo se me va pasando. Entonces es que estoy haciendo hoy para esa libertad. ¿Cómo me estoy conectando hacia ese mundo y hacia ese universo que realmente deseo? Porque cuando nos vamos a lo profundo, no es el dinero, es lo que me trae el dinero. ¿Qué me trae? Háganse en esa pregunta porque es diferente para todos. Para mí me trae tranquilidad, plenitud y libertad. Eso me trae a mí el dinero. ¿Qué te trae a ti? A muchas personas les puede traer felicidad, a otras les puede traer compasión, bondad, servicio. ¿Qué te trae a ti? Porque eso es lo que tú realmente estás buscando. Entonces ahí es como genero el plan a través de lo que hoy tengo como etapa productiva para poder desplazarme hacia una vida que realmente quiero vivir. Pero si hoy quieren irse con algo de este capítulo, respóndanse esa pregunta que la voy a volver a hacer textual. Y es, ¿qué harás cuando seas libre? ¿Qué harás cuando seas libre? Y yo les voy a dejar otra, porque la respuesta de él es, voy a ser mercader, pero yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Quiénes serán cuando tengan esa cantidad de dinero? ¿Quiénes quieren ser? Porque recuerden que el dinero expande lo que ustedes ya son. Entonces, ¿quién quiero ser? Porque eso lo tengo que construir hoy. Eso no lo voy a construir mañana, pasado mañana. Eso lo estoy construyendo hoy. Hoy estoy construyendo quién quiero ser y qué quiero hacer y qué quiero tener con esa libertad. Entonces, meditemos sobre eso, porque también la vida nos va mostrando caminos cuando tenemos mucha más certeza de hacia dónde queremos llegar. Porque si no, pues cualquier camino nos conduce a Roma, dicen por ahí, pero hay caminos que son mucho más largos, otros son más cortos, pero caminémoslos, porque todos tenemos caminos diferentes, pero si entendemos el camino, vamos a disfrutar el camino. Y a partir de eso es que vamos a poder construir pues realmente lo que queremos hacer. Por aquí hubo otra, espérenme si yo la... la otra era que el muchacho era muy ávido de, dime cómo consigo el dinero, ya, no necesito nada más. O sea, quiero saber cómo consigo el dinero. No me digas qué pasó, no me cuentes tu historia, que eso es lo que nos pasa hoy en día. Dime en qué invierto, ya, no quiero saber nada. ¿En qué invierto, Cris? ¿En qué invierto? Y mi respuesta es, ¿conoces tus creencias? ¿Has sido interior? ¿Te sientes merecedor? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Cuál es tu autoimagen? No, eso no importa, Cris. Decime, a ver, ¿en qué aplicación vos invertís? Pero eso de nada te sirve si tú no conoces esa parte invisible. ¿Qué fue la parte que ellos activaron? La parte invisible, para poder traer, ¿qué? Su parte visible. Ellos activaron su mentalidad, ellos activaron su autoconcepto. Mire que el autoconcepto de ellos era fuerte. Yo soy un buen trabajador, yo soy una buena persona, yo reconozco mis errores, pero no me quedo en el horror. Yo paso a ser y se convirtieron en esas personas. Entonces, no parte de que yo les diga cómo ahorrar, qué porcentaje, que es importante, obviamente. Siempre vamos a hablar también desde ese universo material. Pero si ustedes no tienen las bases sólidas desde su parte espiritual y su parte mental, su parte material va a ser de alto riesgo. Cualquier mal movimiento las va a traer, las va a caer, les va a hacer caer el ánimo, no se van a ver como mujeres financieras. ¿Qué requerimos? Nuestras bases desde lo invisible. Cuando entendemos eso, tenemos la base sólida para que cuando llegue la tormenta, porque va a llegar, porque no estamos en una vida lineal, vamos a poder estar con la base de poder sostener los cimientos y si es necesario, volver a construir. Pero lo haremos ya desde una base, no desde nada. Entonces es importante
que entendamos eso. Si quieren hacer un ejercicio, ¿qué autoconcepto tienes tuyo sobre el dinero? ¿Cómo te ves tú financieramente? ¿Qué cosas tú te dices? ¿Cómo te hablas? Y aquí hay chicas del mentoring y espero que lo estén haciendo, espero que estén remodelando cada vez más su historia, que estén entendiendo cada vez más su autoconcepto, que estén empoderándose a través de su autoimagen, porque esto es lo que nos va llevando hacia la construcción de esas bases como tal. Por acá leí a Brigitte, ¿cierto? Yo también me quedé pensando en eso y yo, ay, que no se me pase, yo tengo que grabarme algo para poder dar la página que era, la página 77 con esa super pregunta. Yo quiero darles las gracias, pues llegamos al final de este primer libro. Creo que siempre cada capítulo nos va a traer un aprendizaje completamente diferente, nos va a llegar de cierta forma. Cuando uno lee los libros, los lee desde el grado de conciencia que tiene, así que yo siempre les digo, dentro de un año vuelvan y lean el libro que más les haya quedado en su mente, porque les va a traer muchísima más información. Yo sé que algunas de ustedes ya habían leído este libro, pero espero que hayan encontrado algo diferente que les haya conectado como tal dentro de esta nueva lectura. Vamos a dejar abiertos hasta el viernes las votaciones del libro que queremos leer. Estoy haciendo convenios con algunas librerías para que quienes quieran comprar los libros, pues que nos den descuento, ¿cierto? O sea, el descuento también es bueno. Y ahí nos vamos como apoyando también todos y que sea una economía circular donde podamos apoyar pues como otras librerías. Estoy buscando que sean como librerías de emprendedores, que sean así como que, uy, sí, que la gente lea, que compre el libro, que me parece demasiado bonito. Entonces apenas salga eso, pues les traigo información. Para el próximo club de lectura les traigo va a ver si lo logro, un invitado especial o una invitada especial para que también sean otras personas que lean. Ya mañana les llega la encuesta y si alguno de ustedes quiere hacer una lectura, quiere hacer la introducción de algo, porfa, me alzan la mano que esto es por y para ustedes. Les reitero, voy a dejar acá ya de grabar.